Bienvenidos al séptimo de nuestros cuadernos rurales. Hemos cambiado nuestra dinámica con idea de hacerle lo más ameno posible el contenido de nuestros programas. Pero antes que nada, iniciamos. Bien, pues este oficio que vamos a ver hoy es el de pastor. Un oficio que cuando se graba este vídeo, pues estaba ahí que no se sabía si desaparecía, si no desaparecía. Resulta que el mundo es cambiante y la manía, no se puede decir manía, sino todo lo contrario, buena costumbre de los usos ecológicos, es decir, el afán que tiene nuestra sociedad ahora por los productos sanos, por los productos ecológicos, han devuelto, digamos, la salud a este oficio. Afortunadamente, la Junta de Andalucía lo vio venir e incluso sufragó de sus propios fondos la organización de cursos de pastoreo para la gente que estuviera interesada. Había muchas cabras, o sea, muchas razas de cabras que salvar, muchos quesos que se hacían con esos productos, con esa leche de esas cabras y afortunadamente la cosa ha ido bien. De hecho, el resultado lo tienen ustedes ahí. Por ejemplo, el queso que se hace con la leche de las cabras payollas, unas cabras que se reparten entre el sur de Cádiz y el oeste de Málaga, pues ahora está considerado uno de los mejores quesos del mundo. Yo creo que esto del pastoreo les va a resultar, les va a sonar, porque todos hemos visto pasar por nuestra puerta un rebaño de cabras o de ovejas y bueno, igual que le van a despertar buenos recuerdos, también van a ver cómo vivía el pastor en su día. Disfrútenlo.
La orografía de la Sierra de Segura es un espacio muy accidentado, rico en contrastes, lo que genera un paisaje extraordinariamente diverso y sugerente. Conforme ascendemos en altura, nos encontramos no solo con mayores precipitaciones, sino también con inviernos muy severos. Todo ello define la utilización del suelo por parte del hombre, cultivos de olivo en las zonas más bajas y ganadería en las altas. Los ganados ovino y caprino son mayoritarios. Requieren un pastor que los vigile mientras rumian los abundantes pastos de la serranía. Esta es una profesión que uno siente muy fuerte en sus adentros. Desde pequeño acompañas a tu padre y todo entra en ti como un germen del que nunca te terminas de desprender. Las labores del pastor dependen de la estación. En invierno saca a pastar a sus ovejas de sol a sol. En verano, desde primera hora de la mañana hasta que empieza a arreciar el calor, cuando las lleva a cubierto, para volver a sacarlas a la caída de la tarde. En las noches de luna llena las deja sueltas, entonces el pastor se despierta frecuentemente para vigilarlas. La primavera es la estación de más trabajo. La atención a los partos y las crías requieren muchos cuidados. Cuando empieza el calor, en marzo o en abril, se procede al esquileo de las ovejas, que consiste en cortar la lana que las recubre para que soporten mejor las altas temperaturas. Las patas de los animales se trababan con cuerdas de lana o medias de mujer. El corte tradicional se hacía a tijera. Antiguamente se realizaban concursos para probar la destreza de los esquiladores. Hoy se emplean máquinas eléctricas mucho más rápidas y fáciles de usar. A pesar de este desarrollo técnico, la práctica del esquileo no resulta rentable. La lana se halla tan devaluada que el beneficio obtenido por su venta apenas cubre los costes generados. El auténtico negocio del ganado ovino segureño es la venta para la cría o el consumo cárnico, y en menor medida la comercialización de sus derivados lácteos. Para efectuar estas actividades existen numerosas ferias y mercados, donde los tratantes y los pastores exhiben sus profundos conocimientos en la materia, habilidades aprendidas tras años de largo e intenso aprendizaje práctico. En las zonas de invernada, el pastor debe alquilar fincas para guardar su rebaño. Allí acostumbra a ocupar modestas construcciones que le sirven de vivienda temporal. En la época estival, la mayoría de los pastores viven en sus propias casas, desplazándose a diario a las fincas donde está el ganado. No suele haber viviendas en este tipo de explotaciones. Solo algunas más lejanas están equipadas para pasar el verano allí. A veces se llevan a la familia hasta el final del estío, cuando los niños deben empezar el curso escolar. Desde los albores de la humanidad hasta hace pocos miles de años, el hombre era fundamentalmente cazador. De forma paulatina, fue descubriendo que resultaba más fácil y productivo domesticar a los animales que tantos esfuerzos le costaba cazar. Entonces se hizo ganadero, se hizo pastor. Antes de ser domesticadas, enormes manadas migraban por la geografía ibérica buscando condiciones climatológicas más favorables. El hombre comprendió que era más práctico transitar con sus ganados por esos mismos itinerarios. Aunque los orígenes de la trashumancia se encuentran en la prehistoria, su apogeo hay que buscarlo en la Edad Media con el honrado Concejo de la Mesta. Este fue creado en 1273 por Alfonso X el Sabio. Era una organización nacional de ganaderos trashumantes de oveja que llegó a ser una de las corporaciones más poderosas e influyentes de su época.
Con el transcurrir del tiempo, esos ecos victoriosos se fueron apagando hasta la disolución de la Mesta en 1836. La actividad trashumante ha continuado hasta el día de hoy sin llegar a alcanzar nunca su cénit medieval. ¿En qué consistía exactamente esta ganadería? La trashumancia es un tipo de pastoreo itinerante que depende de los ciclos estacionales. En invierno se produce el descenso del ganado hacia los pastos de valle denominados invernaderos o extremos. En la época primaveral, cuando la hierba comienza a escasear, los animales regresan a los agostaderos de montaña. Los contrastes climatológicos y orográficos de la Europa mediterránea son ideales para el desarrollo de esta actividad ganadera. Por ello, encontramos ejemplos de la trashumancia en todo su arco geográfico. Que esta ocupación es muy dura no se le escapa a nadie. Lo peor es la soledad. Para sobrellevarla, uno piensa en los pastores que recorrieron estos lugares antes que nosotros. En tu cabeza escuchas los balidos de sus ovejas, las voces de sus hombres, y te sientes menos solo. Aparte del pastor, el otro gran protagonista es su rebaño. Este suele albergar entre 100 y 500 cabezas, llegando en algunos casos a las 2000. El grueso lo conforma la oveja segureña, denominada la pata negra de los corderos. En España, las tradicionales provincias donde se explota son Jaén, Granada, Almería y Murcia. Sus elevadas cualidades han ampliado su hábitat fuera de nuestras fronteras, a lugares tan diversos como las Islas Azores, Malasia, Argelia o Marruecos. ¿Qué bondades han aupado a esta raza ovina al lugar que ocupa? Principalmente dos: su elevada rusticidad y su alto rendimiento productivo. La primera tiene que ver con su uso trashumante. Su capacidad de adaptación a climas extremos es única, impensable en otras especies. En cuanto a la productividad, esta se orienta sobre todo al consumo de carne. Sus corderos son muy apreciados en la gastronomía. Además, es una especie muy prolífica y con elevadas tasas de crecimiento. Por todo ello, es la auténtica reina de la trashumancia, a la que se ha reconocido con una denominación de origen propia. Si se observa al rebaño, se pueden distinguir algunas cabras. Constituyen alrededor del 5% de los efectivos. Su función es la de dirigir a las ovejas, pues son animales mucho más decididos. El ganado ovino se pliega con sumisión al paso que marcan. Las cabras aportan también consumo cárnico y lácteo. Con su leche ayudan a amamantar a los corderos de partos gemelares. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy la vida por las ovejas. Tengo además otras que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Es mayo en Sierra Morena. Las ovejas dan cuenta de los últimos pastos de invernada. Hace casi 6 meses que salieron de tierras segureñas. Los pastores regresan a sus hogares sin grandes muestras de regocijo, con ese silente estoicismo tan suyo.
labrado en sus rostros por los avatares del camino. Por estos lugares se les conoce como pontoneros, pues cerca de la mitad procede de Santiago Pontones. El resto se reparte entre otros pueblos de la comarca segureña, especialmente los del sur de la misma: Paterna del Madera, Siles, Villacarrillo, Segura de la Sierra. Las ovejas avanzan con mecánica sumisión, bajo las órdenes de sus custodios. Delante les espera una extensión de entre 150 a 300 kilómetros, que les llevará más de una semana de recorrido. Son las vías pecuarias, los caminos de trashumancia. Tienen una anchura de hasta 75 metros. En el interior del Parque Natural de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, presentan una longitud de 741 kilómetros y una superficie de 2.242 hectáreas. No necesitamos un mapa para orientarnos por estos caminos. Los hemos recorrido tantas veces que podríamos ir por ellos con los ojos vendados. El uso inmemorial de las vías pecuarias ha ido configurando las peculiaridades de su recorrido. A lo largo de él encontramos abrevaderos para el ganado, descansaderos destinados al rebaño y los pastores, majadas para el reposo nocturno. Una vez en el camino, todos son ocupaciones que requieren un amplio tipo de conocimientos. El pastor debe guiar al ganado por los mejores pastos. Debe mantener unido al rebaño, del que puede identificar a cada uno de sus componentes. Siempre está pendiente de su recuento. Durante la trashumancia, las pérdidas suelen alcanzar alrededor del 5% de los efectivos. Robos, extravíos, depredadores, entre los que se incluye la principal amenaza para las ovejas, los cimarrones o perros salvajes. Si el principal enemigo del pastor es un perro, su aliado más importante es otro. Los llaman perros pastores porque son eso, pastores como nosotros. En su adiestramiento se gastan mucho tiempo y esfuerzos, pero merece la pena. Su fidelidad y compañía no tienen precio. El pastor también debe realizar las labores de un veterinario, desparasitando periódicamente a sus ovejas, curando a aquellas que están heridas, vacunándolas para prevenir las enfermedades. En el pasado, los pastores llevaban consigo todo lo que necesitaban para desempeñar su labor. Como muchos se permitían la utilización de caballos o burros. En la actualidad, se hacen indispensables los coches de apoyo, aunque siguen habiendo algunos pastores que realizan todo el recorrido sin ningún tipo de ayuda. Antes ibas con una manta y una ropa que llevabas puesta todo el camino. Hoy tienes buenos sacos de dormir y el coche te abastece de todo. La vida del pastor es muy dura, más la del trashumante, muchas veces con la naturaleza como único cobijo, expuesto a las veleidades de la climatología. Afectado por el cansancio del camino, el sofocante tedio de las horas muertas, el hastío de las labores de vigilancia, la dura soledad alejado de su hogar, de sus seres queridos. Este es un oficio con un claro sentido de la vocación. Uno nace, crece y muere en familias de pastores. Aprende a amar su ocupación, la libertad, el entorno natural que le rodea. Con esa misma naturalidad, con esa misma inercia pertinaz con la que fluye el agua del Segura, llegan los pastores a su destino.
Atrás quedaron multitud de pequeñas epopeyas de la época de invernada. Han regresado a los agostaderos, han vuelto a casa. Falta por separar las ovejas para devolvérselas a sus diferentes dueños. El veterinario comprueba el estado en el que llega el ganado, termina de curar a las ovejas heridas, extrae muestras de sangre a algunas y brinda atenciones especiales a las más débiles. Estamos en casa. Un breve descanso y mañana deberemos continuar con la labor. En las acostaderas todo vuelve a comenzar de nuevo hasta que los fríos del invierno nos vuelven a empujar al camino. Recuperar e impulsar la trashumancia no solo responde a exigencias del patrimonio cultural y etnográfico, sino también a intereses puramente medioambientales. Las vías pecuarias actúan como corredores biológicos que favorecen el tránsito de especies salvajes, cada vez más arrinconadas en sus hábitats. Las vías previenen los incendios al actuar como cortafuegos naturales, lo que se ve reforzado porque la trashumancia también supone una poda que reduce la capacidad expansiva de las llamas. Hoy en día estas veredas son frecuentadas por un floreciente turismo rural que las recorre para practicar el senderismo, la bicicleta de montaña o los paseos a caballo. El vínculo del hombre con la naturaleza forma parte esencial de lo que somos. Es un pilar sobre el que se asienta nuestra existencia. El mundo moderno produce una degradación inexorable de dicho vínculo. Por todo ello, es necesario fortalecer los lazos del hombre y el entorno natural. Lazos como el de la trashumancia, en el que el ser humano y el paisaje se relacionan en una íntima simbiosis, en un estrecho y apasionante maridaje. Esta segunda mitad del programa está dividida en tres partes. La primera está dedicada a la promoción del patrimonio quecero andaluz, lo que ya les decía del interés que la Junta de Andalucía había puesto en este tema. La segunda es un vídeo
que se proyecta en el Centro de Interpretación de la Ruta Turística de los Caballeros de la Orden de Malta, en Lora de Río, un proyecto que ya había llevado a cabo el CDR Gran Vega de Sevilla. Y en la tercera les mostraremos la magnificencia del cortijo Casa Alta, ubicado a medio camino entre las poblaciones sevillanas de Constantina y las Navas de la Concepción. Como ven, hemos querido hacer un programa más variado, con más dinamismo en cuanto a sus temas. Y yo ya aprovecho para despedirme hasta el próximo día. Quesos artesanos andaluces. Patrimonio de Andalucía. Patrimonio de la tierra. Quesos elaborados con el sano arte del artesano, con materias primas naturales y de gran calidad. Quesos con sabor a Andalucía. Con leche de nuestras razas ganaderas autóctonas. Ganado caprino y ovino de gran riqueza genética, patrimonio de la biodiversidad y con excelentes aptitudes lecheras. Ganado criado en un medio rural único, alimentado con pastos con sabor a tomillo, a romero, a encinas, a pinsapos, a rocío. En parques naturales de gran belleza y rica hierba. En explotaciones extensivas o semiextensivas, basadas en un pastoreo racional, en una ganadería sostenible. Quesos artesanos andaluces, elaborados con la sabiduría del tiempo, combinando el respeto a la tradición y los logros del presente, adaptándose a las exigencias higiénicas sanitarias, sin prisas, con rigor científico y espíritu artesanal. Quesos con fermentación natural, elaborados con cuajos vegetales o animales. Madurados con temple, con el buen hacer de los antiguos afinadores, con el frescor del silencio, con el recuerdo de las majadas de piedras, cobijo de pastores y cabreros. Descubre un mundo de sabores y olores auténticos. Más de 15 tipos de queso artesanos andaluces. Quesos exquisitos al paladar. Cremosos o de dura pasta. De aromas intensos, complejos y francos. Quesos frescos que saben a nube. Quesos con presencia, con mucha presencia. Añejos para comer con pan de pueblo y vino recio. Con el sabor de la leche entera. Con coberturas naturales de pimentón, aceite, hierbas aromáticas. Quesos envueltos de nuevo en dehesas y montañas. Quesos con cultura gastronómica. Hechos con paciencia para disfrutarlos sin prisas. Quesos que invitan al maridaje y al mestizaje con otras purezas. Sano queso, compañero de camino durante siglos. Integrado en la vida cotidiana de nuestros pueblos. Generador de riqueza y desarrollo. Patrimonio cultural, etnográfico y gastronómico. Quesos artesanos andaluces. Patrimonio de la tierra. Patrimonio de Andalucía.